Bueno, lo decíamos, ya mientras vemos esas imágenes ahí de los Juegos Olímpicos, resulta que luego de 14 horas de reunión entre los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Chile y Perú, acordaron adecuar la normativa interna de sus países al fallo de La Haya, y la Capitanía de Puerto de Arica pedirá sin dejar sin efecto los procesos contra las tripulaciones peruanas detenidas en Chile, y acordaron fijar para el 24 de febrero el inicio de la delimitación marítima entre ambos países. Bueno, queremos conocer más detalles, ahondar un poco más en el resultado de esta reunión, y conversamos con el experto en defensa y académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Miguel Navarro. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, si empezamos a analizar, bueno, después de la guerra todos son generales, dicen, pero bueno, llegó una reunión de por medio. ¿Qué es lo más valorable y rescatable para partir de esta reunión del día de ayer? Yo creo en primer lugar el hecho que se haya realizado la reunión. Yo creo que es muy importante destacar que estos mecanismos del 2+2, como se le conoce coloquialmente, fueron diseñados específicamente para situaciones como esta, para tener un foro rápidamente convocable, una instancia en la cual se puedan discutir problemas que tienen consideraciones o situaciones que tienen aspectos de seguridad, aspectos de defensa, aspectos por supuesto diplomáticos, que son los más relevantes en este caso, y que tienen una cierta institucionalidad ya formada. Entonces yo creo que lo más importante es que se haya realizado la reunión, porque esto permite efectivamente un mecanismo, tal como lo vimos, un mecanismo rápido para lograr acuerdos. Eso yo creo que es lo más relevante, la sola circunstancia que se haya llevado a cabo la reunión. Empezando a desglosar algunos puntos, pero antes de eso, muchos han hablado de estrategia en estas reuniones. ¿Era prudente tocar el tema del triángulo terrestre en esta reunión, o efectivamente hay que dejarlo para otro momento? Yo creo que la verdad es que el triángulo terrestre es un tema que no está en este momento en la agenda. La Corte resolvió el tema marítimo, y la posición de Chile, que yo creo correcta, es que la Corte, al resolver el tema marítimo y decir el paralelo es aquel que pasa por el hito 1, adoptó y aceptó la posición chilena, en el sentido de que ese es el punto en el cual comienza la frontera entre Chile y Perú, que por lo demás así quedó establecido en las actas de la Comisión Mixta que fijó los hitos el año 1930, aplicando el tratado del año 29 entre los dos países. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, en este momento el tema del triángulo, desde el punto de vista chileno, es una situación que no está en debate. Pero dentro de las actas de 1930, eventualmente se puede interpretar, por ejemplo, el hecho de que se haya construido estos 7 metros de altura de concreto a una distancia prudente a la orilla del mar, y por lo tanto que en estas distancias a las cuales estamos hablando y donde se generan estas especulaciones de que tirando la línea recta hasta el mar finalmente no es pasar por el hito 1 de paralelo hacia, como dice Chile, hacia el poniente, hacia la costa, y ahí se genera una ambigüedad que eventualmente nos puede significar un problema mayor, o está todo tan claro que no sería tema más adelante? Bueno, en las actas está absolutamente claro, o sea, se decide instalar el hito 1 en el año 1930, instalarlo en la posición en que está ahora, precisamente para evitar en que el mar se lo estuviera llevando continuamente. Ya. Esa es una zona de costa sumamente plana, en que con un poco de marejada el agua entra, el mar entra son 200 bastante, metros son 200 metros. Entonces se decidió establecerlo ahí precisamente para no tener que estarlo cambiando permanentemente. Y las dos comisiones, la comisión conjunta chileno-peruana que se creó el año 1930, estuvo de acuerdo que ese tenía que ser el punto de inicio de la frontera entre ambos países. Y de ahí además se entendió siempre que estaba la línea del paralelo, que es lo que la Corte ratificó recientemente. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ahí un tema pendiente. Ese es un territorio, estos 30.000 metros cuadrados, es una zona en la cual Chile ha ejercido permanentemente su soberanía, de modo que no es un tema pendiente. Y Chile asume que la Corte acogió la tesis chilena, pero no se pronunció sobre el tema porque la Corte tampoco tenía competencia para hacerlo, porque siendo esto un tema regido por el Tratado de 1929, el mismo tratado establece que cualquier disputa a propósito de la interpretación del tratado, cualquier discrepancia, debe ser analizada, debe ser resuelta por ambos países de consumo, o, en su defecto, si no se ponen de acuerdo, recurrir al arbitraje del presidente de Estados Unidos. Claro, el tema que queda pendiente, pero lo concreto es que hay un convenio sobre los derechos al mar de 1982 y donde Perú no estaba suscrito, y ayer uno de los acuerdos fue donde había que regular las normativas internas para poder aplicar, ejercer este fallo de La Haya. ¿Cómo ve usted eso? Porque
esto no es llegar y cambiar, no es que Perú aquí se reúna y de un día para otro cambien esta normativa o se suscriba. Y por otro lado dicen que ya el 17 de febrero empiezan a trabajar en este proceso de delimitaciones hasta la reunión del 24 y 25 de marzo. ¿No hay ahí como un doble discurso o un doble trabajo que puede generar cierta suspicacia? No, yo creo que no, porque son dos cosas distintas. Uno es el hecho que se establezca cuáles son las coordenadas geográficas exactas que van a ser los puntos que definió la Corte como el nuevo límite marítimo. Claro. Puntos A, B y C, que la Corte no los definió, los encargó a ambos países que lo hicieron. Ese es un trabajo cartográfico, sí. Es una cuestión de definir coordenadas en el mar, coordenadas geográficas exactas. Ese es un aspecto del asunto, es un aspecto técnico. Ahora, el otro aspecto que es el acuerdo de ayer, en el sentido de que ambos países debían ajustar sus legislaciones internas conforme al fallo. Esto, en el caso de Chile, significa identificar cuáles son algunos puntos, especialmente la ley de la equiparidad de cuota, y en realidad prácticamente es muy poco, a mi juicio, desde el punto de vista chileno. Hay otros temas internacionales, por ejemplo, el tema de la zona de información de vuelo para los efectos de aviación civil internacional, entre la zona de información de vuelo de Lima, con el límite con la zona de información de vuelo de Santiago. Se mantiene por el momento como está. ¿Cómo está? Y esa es una propuesta que ambos países tienen que hacerle a la Organización de Aviación Civil Internacional, que son ellos los que resuelven cuál es la zona, el límite de la zona de información de vuelo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el tema más complejo, que es el hecho de que Perú no ha ratificado la Convención del Mar, la CONVEMAR. Y hasta ayer al menos existía una lógica distinta en cuanto a la naturaleza jurídica del mar que Perú adquirió, que desde el punto de vista de Chile y sobre todo desde el punto de vista de la Corte de La Haya es zona económica exclusiva, pero Perú lo considera un concepto propio que tienen ellos que se llama dominio marítimo, que es algo más parecido a aguas territoriales. Entonces, ahí había una potencial fuente de discrepancia, pero yo asumo que luego del compromiso tomado por los ministros ayer, esto significa que el Perú va a tener, en primer lugar, que adaptar su legislación interna. En una posición plena, eso significaría que Perú tendría que ratificar la Convención del Mar, pero yo entiendo que eso significa para Perú una modificación a su Constitución. Ese es un elemento. Pero hay otra cuestión anexa que también se acordó ayer, que ambos países acordaron respetar el fallo en la lógica del derecho internacional, es decir, tal como lo planteó la Corte, y eso significa que esas aguas que el Perú, las que le han sido asignadas al Perú, solamente pueden ser entendidas como zona económica exclusiva y no dominio marítimo. Eso resuelve, ese segundo acuerdo, esto viene a resolver un tema potencialmente conflictivo que existía en la interpretación de la sentencia de la Corte. Pero el acuerdo de ayer creo que es un gran avance, un gran paso para resolver una cuestión potencialmente conflictiva entre ambos países, que era la naturaleza jurídica de las aguas a ambos lados de la frontera marítima. ¿Y qué pasa, por ejemplo, desde el punto de vista estratégico, o más que estratégico, logístico, por ejemplo, con las zonas SAR, que son las zonas de rescate y búsqueda eventualmente de ambos países, que están poco relacionados con las zonas de control aéreo? En ese sentido, ¿cambia mucho el panorama? Las boyas, por ejemplo, DART, que son las boyas estas que para detectar tsunamis, en fin, también son un cambio logístico en las costas, tanto chilenas como peruanas. ¿Es muy complejo trabajar ese asunto o eso es de rápida acción? Va a tener alguna complejidad porque eso no es resorte exclusivo de los dos países, es resorte de una tercera organización, que es el caso de la OACE, la Organización de Aviación Civil Internacional. Ambos países tienen que proponerle a la OACE las nuevas zonas definitorias, y la OACE tendrá que resolver y así notificar a toda la aviación mundial de estos cambios. Esos son los aspectos. Ahora, los aspectos logísticos, una vez definidos los límites, los aspectos logísticos un poco se resuelven por sí solos, pero hay que tomar en consideración que respecto al tema de información de vuelo, respecto al tema SAR, no es una cuestión que sea resorte exclusivo de Chile y Perú, sino que está involucrada la OACE, la Organización de Aviación Civil Internacional. O sea, en resumidas cuentas, nosotros de aquí al 24 o 25 de marzo, ¿qué es lo que pudiésemos llegar a tener y qué no? En realidad, yo creo que mientras tanto se está aplicando progresivamente el fallo, pero mientras no esté totalmente definido, a mi juicio, mientras no esté totalmente definido cuáles son las coordenadas exactas de los nuevos límites marítimos entre ambos estados, esto va a tener, la situación debería mantenerse en una condición de statu quo relativamente como está en este momento. Ahora, son plazos bastante cortos si se quiere, esto de modo que si hoy día
Y respecto a la legislación internacional involucrada, y estoy pensando básicamente en los temas de aviación civil, sí, eso se mantiene igual, en este momento se mantiene igual. Mientras la OASI no lo resuelva, tiene que mantenerse igual. Pero lo que tendremos entonces de aquí quizás a un mes y medio, que es el plazo, podríamos llegar a tener los puntos cartográficos, o sea, desde el punto de vista de la cartografía, los puntos que limiten Chile-Perú, eso sí. Yo creo que eso no es un tema tan complejo. Pero los cambios internos de normativa, eso va a ser un proceso más largo. Un proceso mucho más largo, porque está involucrado procesos legislativos. Los procesos legislativos tienen sus propios tiempos, los congresos se toman su tiempo en este caso, estamos entrando en periodo de receso legislativo en ambos países. Y eso obliga a generar una nueva estrategia para que ese proceso que se puede prolongar no vaya a generar ciertas suspicacias y se pueda quizás generar problemas, pensando en que está ese pequeño tema pendiente de los 30.000 metros cuadrados del triángulo terrestre. Es que yo creo que son cosas distintas nuevamente. Es que a nivel político a veces se tienden a mezclar en los discursos, y ahí es donde quiero ir. Sí, podría mezclarse en el discurso, pero yo creo que el hecho, uno, es el tiempo que se va a demorar en el ajuste de la legislación interna en ambos países. Como la Corte ordenó que las negociaciones tienen que hacerse de buena fe, y eso es lo normal en las relaciones internacionales, asumiendo que esto va a ser de buena fe, y no me cabe duda que lo va a hacer, el proceso de ajuste, si bien podría llevar algunos meses, me refiero al ajuste de legislación interna, si bien podría llevar algunos meses, no debería generar conflicto precisamente por la interpretación de buena fe que ambos países tienen que hacer de esto. El tema del triángulo terrestre es distinto, porque el tema del triángulo terrestre tiene una potencialidad, no quiero decir de conflicto, pero tiene una potencialidad de disputa internacional a futuro, porque obviamente la interpretación de Chile y la del Perú respecto al triángulo terrestre es distinta en este momento, pero en teoría al menos esto debería verse como tema separado, lo que es la implementación del fallo propiamente tal, de lo que es el tema del triángulo terrestre. Yo creo que algo de eso trasunta la reunión de ayer, en el sentido de que este tema no se trató, porque la reunión de ayer fue solamente para resolver la implementación del fallo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien.